Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba Salud Financiera. Gracias por estar con nosotros, como todos los días, en punto de las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerde que también vía streaming nos puede seguir en www.unife.mx. Ahí le da en la sección de streaming y todos los días a las 12 del mediodía con nuestros contenidos de economía, finanzas y negocios y todos los temas que impactan en la economía de las familias, en la situación laboral de las familias. Y precisamente hoy vamos a abordar un tema que sin duda es importante y además es muy actual. Y lo retomo porque la semana pasada se llevó a cabo el Foro Internacional Alza la Voz, Trabajo Digital y Género rumbo a una agenda global. Es decir, es de reconocer que, por ejemplo, las mujeres han tenido mayor acceso, por ejemplo, al trabajo que brindan las plataformas digitales. Sin embargo, el hecho que tengan este acceso no quiere decir que haya equidad o que haya justicia en materia laboral. Y precisamente para abordar este tema, agradezco la comunicación con Shaira Tobar. Ella es secretaria de Género de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Shaira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien. Oye, Shaira, bueno, pues la semana pasada se llevó a cabo este foro, tú estuviste ahí presente y bueno, llama la atención todos los datos, todos los informes que abordaron. ¿Qué nos puedes platicar sobre este tema, sobre el acceso laboral de las mujeres a las plataformas digitales, pero todos los problemas que han enfrentado y los cuales abordaron en este foro, Shaira? Claro que sí, Carlos. Pues mira, como bien lo dices, este mundo de era digital, de plataformas digitales, plataformas de streaming, todo esto está creando pues sin nuevos proyectos y nuevas formas de trabajo, pero no porque sean nuevas formas de trabajo no van a estar legisladas y reguladas ante la ley y que estas tengan una verdadera perspectiva de género, ¿no? Y también comentar que estas plataformas llegan a México con la falsa promesa de falsas autónomas y de flexibilidad de horarios, que hoy por hoy repercute más en las mujeres, ¿no? En esa brecha salarial, los hombres repartidores y conductores ganan más que las mujeres que se emplean en las plataformas digitales por el simple hecho de que somos mujeres y que nuestro trabajo no solamente es en casa, también tenemos un trabajo fuera de casa y este nunca termina, ¿no? Entonces, esto golpea fuertemente a las mujeres respecto a su trabajo en plataformas digitales. Ahora, ¿se refieren, Shaira, sobre todo a la parte de prestaciones laborales? ¿O cómo medir, por ejemplo, que a los hombres se les paga más que a las mujeres? ¿Podría ser en cuanto a prestaciones? ¿Podría ser en cuanto directamente a lo que se les paga a cada uno de los que están en estas plataformas? ¿O cómo identificarlo, Shaira? Claro, mira, aquí la relación laboral es lo que somos consideradas trabajadoras y de ahí ya van a partir todas estas prestaciones que nos merecemos como trabajadoras y como trabajadores. Pero respecto a las mujeres, esa falta de balanceo entre hombres y mujeres es la brecha salarial. Una mujer no gana lo mismo que un hombre porque las mujeres no nos conectamos tanto tiempo por esas labores de casa, ¿no? La mujer tiene que regresar a darle de comer a los hijos o a cuidar a la mamá o al papá enfermo. Siempre tenemos esa doble jornada laboral. He ahí la brecha salarial. También esto se abre porque los hombres pueden cargar más peso que una mujer y nosotros muchas veces tenemos que rechazar pedidos porque los pedidos son excesivos y vamos en bicicleta, ¿no? Entonces, pues esto marca, ¿no? Si el pedido era de 60 pesos, pues ya no lo recibimos y un hombre sí va a recibir el pedido y va a decir, bueno, yo se lo puedo llevar. También las horas, ¿no? Las horas de conexión. Las mujeres no nos conectamos en las noches por lo peligroso que es en esta ciudad, ¿no? En la Ciudad de México, el poder andar en motocicleta o bicicleta, pues las mujeres hemos tomado esos lugares, pero han sido difíciles de tomar porque son espacios que nunca se han dado y que aparte el Estado no nos garantiza la seguridad, ¿no? Claro. Por ejemplo, en este caso que nos estás mencionando, los repartidores que están en bicicletas, en motocicletas, les piden un mínimo de carga, por ejemplo, o sea, en cuanto a kilos, y que en un momento dado una mujer no lo pueda hacer. ¿Qué pasa? ¿La despiden? ¿No le dan el acceso a este puesto? ¿O qué es lo que ocurre, Shaira? Sí, justo lo que dices, ¿no? No hay un límite de peso ni de volumen. Eso es algo que también estamos peleando mucho, ¿no? El peso y el volumen. No hay el algoritmo no tiene esa transparencia con hombres y mujeres, porque también yo he visto a compas que llevan galones de
20 litros de pintura y dices, eso es imposible, o sea, es imposible. Yo en lo personal tengo que llevar bultos de arena para gato de 20 kilos en bicicleta, es imposible, ¿cómo lo haces, no? Eso pues repercute muchísimo en las mujeres. Ahora, por ejemplo, andando en bicicleta, lo estamos viendo en pantalla o en motocicleta para en el caso de las repartidoras, la verdad es que hay accidentes continuamente, los vemos. Vemos que automovilistas las golpean, se pueden caer, vamos, estás expuesta a un sinnúmero de accidentes, por ejemplo, en las áreas metropolitanas. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué respaldo tienen cuando una mujer tiene un accidente por trabajando en esta aplicación? ¿Hay algún respaldo por parte de la empresa o de plano las dejan abandonadas a su suerte? Me encanta que toques este tema porque no tenemos ninguna prestación, no nos ampara nada, nadie nos protege. Si tienes un incidente vial, tú no cuentas con un seguro que te dé la empresa, tú tienes que... Tenemos un problema, no te alcanzamos a escuchar, se cortó un poco el audio, Shaira. Nos estabas platicando precisamente sobre eso y me gustaría retomarlo porque es importante que se les deje en el abandono cuando, pueden tener un accidente. Podemos retomar este tema porque se cortó un poco el audio. Sí, claro, tengo un poquito de mala señal porque ando aquí en Colima, pero no tenemos ninguna prestación, nada nos ampara, nadie nos ayuda, si morimos, gracias, y siguen viendo más personas. No tenemos nada que nos proteja, no existe una ley que nos proteja, ni siquiera nosotras, como trabajadoras. Ahora, Shaira, ¿esto que ocurre en México o en realidad es la forma de operar de las plataformas a nivel mundial o en otros países son más estrictos en la regulación laboral? ¿Cómo nos encontramos? No, jamás. O sea, justo en este foro que fue la semana pasada, vienen compañeras de varias partes de Latinoamérica y una compañera que viene de España, y lo mismo que pasa en México, pasa en los demás países. O sea, estamos igual en todas las partes del mundo, ¿no? O sea, no existe, la ley no nos... Esa protección laboral, esa protección del Estado que merecemos tener, no tenemos absolutamente nada. Por eso es que las mujeres vimos necesario hacer este foro para exigir al Estado y para pedir que elabore un convenio referente a plataformas digitales, ¿no? Porque existen más convenios que puedes decirme, oye, pero ya existe el 190, el 117, sí, pero necesitamos que se haga un convenio con camino solamente a plataformas digitales con una verdadera perspectiva de género, ¿no? Ahora, se puede minimizar el asunto, obviamente siempre hay voces que dicen, es que no son muchos los trabajadores. ¿Cuántas trabajadoras se considera que están en estas plataformas? Para darnos una idea, Shaira. Mira, solo en Ciudad de México somos 500,000 de trabajadores por aplicación entre hombres. Entonces, imagínate, solo en Ciudad. Creo que es absurdo que digan que no, que somos poquitos, ¿no? O sea, es una tontería que piense esto el gobierno pero son muy poquitos. Claro que no somos. Bueno, no, si dices son más de 500,000, bueno, ya es una comunidad importante y además, así fuera uno, pues el gobierno como tal debe de garantizar los derechos laborales y sobre todo la seguridad. Y en el caso de las mujeres todavía más, por ejemplo, pensando en permisos de maternidad, por ejemplo, en lactancia, periodo menstrual. Tenemos problemas cuando tenemos nuestro periodo menstrual. Justo esto también marca la brecha salarial. Dejamos de trabajar 3 días porque no puedes salir. Si para orinar nos da cistitis, yo cuando empecé a repartir me dio infección en las vías urinarias porque no sabía dónde pasar al baño. Pedí permiso a los restaurantes súper elitistas, son solamente para clientes, cuando el restaurante está ganando por nosotros también. Entonces, es de verdad preocupante esta situación. En todo el mundo, creo que necesitamos una legislación ya con perspectiva de género, una legislación que nos dé los derechos que necesitamos. Mira, justo la semana pasada me llegó un video de una persona, de un hombre, que decía que nosotros como organización hablábamos mucho de la equidad de género, de la violencia a las mujeres,
y decía el tipo en su video, ¿en dónde están esas demandas? Nunca hemos visto que salgan ustedes con una sola mujer diciendo, fui violentada. A ver, las mujeres no denuncian por miedo. Y los casos que yo tengo en mi Secretaría de Género, no voy a salir en un video a exponer a la compañera, a revictimizar a la compañera que diga, platícales de aquí a todos qué fue lo que te pasó. Jamás lo vamos a hacer. Los casos por violencia de género existen. Nada más que la gente no denuncia, las mujeres no denunciamos por miedo. Claro, si el mismo Estado no nos protege, ¿tú crees que yo voy a exponer a una compañera que fue violentada o tocada por un cliente a que salga y diga, sí, fui violentada? Es revictimizar y exponerla totalmente. Claro. Cuando esto va a ser algo, un arma de doble filo, porque se van a dar cuenta las aplicaciones y hasta la van a dar de baja de las aplicaciones, porque ha pasado, ha sucedido esa situación. Las aplicaciones saben quién está en sus listas negras y los dan de baja. Sí, por cancelar un pedido te bloquean la cuenta por horas. Imagínate. Claro. Oye, Shaira, bueno, es que son muchos problemas porque de por sí, o sea, en sí la sociedad discrimina, como estos comentarios que nos acabas de compartir, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las autoridades? O sea, ustedes también acuden, tú como representante a través de este sindicato, ¿qué pasa cuando vas con las autoridades pues a hacer una demanda o por lo menos a pedir protección? No sé, ¿cómo te reciben? Mira, primero que nada te van a preguntar que qué estabas haciendo tú a esa hora en la calle. Así, tal cual. Entonces, nosotras como mujeres de la Secretaría de Género hemos creado lazos, o sea, nos ha resultado mejor crear lazos con otras mujeres sindicalistas, otros gremios, para que se dé el conducto para llegar a la Fiscalía de la Mujer, a la cuestión de género. Eso ha resultado mejor que llegar directamente a un MP. Okay. Porque siempre somos cuestionadas. ¿Y qué hacías tan tarde? ¿Y por qué lo hizo? Siempre dejando esa puerta abierta de tal vez tú tuviste la culpa. Claro, revictimizar, como lo mencionas. Ahora, Shaira, platicando todos estos problemas, ¿ganan bien? Es decir, trabajando en estas plataformas, tienen un ingreso, vamos, queda claro que no hay prestaciones y las condiciones que ya hemos comentado, pero como recurso, como salario, ¿ganan bien? ¿Cuánto ganan? Más o menos por dónde andan los ingresos trabajando en esas plataformas. Ok, mira, hay un estudio que hizo Fairwork en México y los hombres están ganando a la semana 2,800 pesos, 3,000 pesos a la semana. Las mujeres estamos ganando entre 1,500 y 1,800 pesos a la semana. O sea, pero súmala a esto, si tienes motocicleta, tú pones refacciones, tú pones gasolina, se te descompone, tú pagas el taller, tú pones los datos móviles, tú compras la mochila, si es temporada de lluvias, tú compras el impermeable, tú pagas si te enfermas de gripa o tuviste un incidente vial, tú pagas todo. Réstale todo esto a ese dinero. ¿Con cuánto nos quedamos? Claro. ¿Con 1,000 pesos? ¿900 pesos? Sí, no, están muy, bueno, tomando en cuenta estos datos, pues en el caso de los hombres ganarían más de un salario mínimo, pero las mujeres no alcanzarían ni el salario mínimo. Exacto, durante pero el mes. También recalcar que sí habrá hombres que ganan más, pero también son compañeros que trabajan más de 12 horas al día. Claro. Sí, también depende. Y por ejemplo, cuando andan repartiendo en motocicletas o en bicicletas que traen estos contenedores que traen el logotipo de las plataformas, ¿los dan las plataformas o ustedes los tienen que comprar? Nosotros compramos la mochila. Nosotros compramos la mochila. Yo cuando empecé a trabajar, tuve que comprar mi mochila en Facebook, porque estaba carísima la aplicación. Ahorita yo entré a Uber porque Rappi es una aplicación verdaderamente más esclavizante que todas las demás, imagínate. O sea, está súper mal. Entonces yo entré a Uber y la mochila nueva cuesta 900 pesos. Es una semana de trabajo para mí. Claro. Sí, ¿Cómo lo voy a hacer? Sí. Sigo trabajando con la viejita. Pues bien interesante, la verdad es que este es un tema para dar seguimiento. Por último, y ya nos queda poco tiempo, Shaira, solamente, ¿ya recibieron alguna respuesta por parte de las autoridades luego de este foro? ¿Han tenido acercamiento? ¿Las han recibido? ¿Cómo va este tema? Hace un año tuvimos el acercamiento antes de que se fuera este alcalde. Después de ahí no han abierto una mesa más de negociación. Esperamos que después de este foro nos den otra vez la apertura para negociar.
porque nosotros lo que queremos es negociar. Necesitamos que ya se legisle esta reforma de ley para plataformas digitales. Claro. Uber cumplió 10 años la semana pasada en México, 10 años enriqueciéndose de nosotros. No se vale, de verdad. Le hago un llamado desde aquí al nuevo secretario del Trabajo, por favor, que nos atienda a nuestras demandas. Pues Solo sí. pedimos ser reconocidos y tener los derechos laborales que cualquier otro trabajador tiene. Claro, claro. Pues el llamado ahí a Marat Bolaños, el secretario del Trabajo y Previsión Social, porque como les dices, pues tuvieron un acercamiento con María Luisa Alcalde, que ahora es secretaria de Gobernación, pero ahí está Marat Bolaños en la Secretaría del Trabajo, es su responsabilidad cuidar precisamente la integridad de los trabajadores y las condiciones. Entonces, estaremos platicando más adelante, Shaira, muy interesante, y la verdad es que qué bueno dar voz a estos temas para que la gente también sepa que a veces el discurso político todo está muy bien, pero la realidad es que los trabajadores la padecen en muchos aspectos. Te agradezco mucho esta comunicación, mucha suerte en los proyectos que tengan hacia adelante, ojalá los escuchen y platicamos más adelante. Que tengan muy buena tarde, Shaira. Igualmente, gracias. Gracias a Shaira Tobar, secretaria de Género de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Un tema de verdad delicado que hay que ponerlo sobre la mesa porque a veces no se ven, a veces esos temas no se ven, pero son importantes.